Era justamente lo que se venía pidiendo para la señora Yanine Áñez, entendiendo de que obviamente su presidencia cumplió todos y cada uno de los pasos que tenía que hacerse para que se le haga un juicio de responsabilidades. Eso es lo que se hace con las autoridades pertinentes cuando tienen cosas por responder prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros esta mañana vamos a conversar con el señor William Herrera para que nos pueda poner en contexto también y ver si es que en primer lugar, don William, a modo de saludarlo con una pregunta medio picantona, ¿reconocen a la señora Yanine Áñez como presidente? Buen día. Hola, buen día. Sí, pasa por eso necesariamente, por reconocerle su condición de exmandataria, que obviamente siempre la puso en duda el MAS a partir de los hechos del 19. Y recordemos que Yanine Áñez, uno tiene creo dos procesos, uno por haber asumido el mando el noviembre del 2019 y otro por el caso Eva. Entonces, lo que ha sucedido ahora o lo que va a suceder es que se van a tener que anular los dos procesos o los que hubieran en el caso de Yanine Áñez, porque no se respetaron las reglas del debido proceso, fueron procesos políticos. El propio Evo Morales reveló que se acordó la condena, el juicio ordinario y la condena en una reunión política. Eso lo dijo Evo Morales, lo reconoció Iván Lima. Ha sido un proceso evidentemente político y por último nunca hubo un golpe de Estado, eso fue un invento que nunca cuajó, pero bueno, la metieron presa a Yanine para justificar que hubo un golpe. Definitivamente esto fue una tremenda injusticia, lleva 4 años, más de 4 años detenida, y ahora con esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia en la línea de Leopoldo Fernández y Manfred Reyes Villa, pues Yanine se va a anular el juicio y entiendo que va a tener que recobrar su libertad. Ahora, tengo entendido que la señora Yanine Áñez justamente quiere hacer como el revires, como se llamaría popularmente, hacer obviamente una acción legal contra las personas que la pusieron en la posición de estar 4 años injustamente como presa, ¿no? Tiene todo el derecho ella de reclamar lo que serían daño y perjuicio por estar detenida y la forma en que fue detenida. Ella también fue secuestrada, recordemos, en Trinidad, en fecha 13 de marzo del 2021, justa en el gobierno de Luis Arce Catacora y en la gestión de Eduardo del Castillo, siendo ministro de gobierno. Hubo todo un preoptivo, un despliegue, y además se la trató, se la humilló, se la condenó públicamente. No le dejaban ingresar ni siquiera a sus familiares en la cárcel. Fue un trato realmente cruel, inhumano, perverso, donde todo el aparato del Estado se puso, en este caso, al servicio de la detención y posterior condena de Yanine Áñez. Esto tiene que revertirse, por supuesto. Creo que ya el Poder Judicial está tomando alguna iniciativa en ese sentido, o si no, por la vía de un indulto o una amnistía que tendría que dar el nuevo gobierno. Pero lo cierto es que ha podido cometer muchísimos errores políticos Yanine, como todo gobernante, pero de ahí a cometer hechos delictivos y que la hubieran tratado como la han tratado en todo este tiempo en la cárcel y la forma en que fue detenida, creo que eso definitivamente no se merecía a ella, por más que hubiera hecho lo que hubiera hecho. Si uno compara con Evo Morales, por ejemplo, donde hay hechos gravísimos y nunca ni siquiera ha pisado un tribunal. Pero bueno, la historia está así. Yo creo que la historia la absolverá a Yanine Áñez y lo que va a hacer seguramente ahora, insisto, será recuperar su libertad. Ojo, un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez yo veo difícil, porque el juicio de responsabilidades necesita previamente pasar por la Asamblea Legislativa y por 2/3 que haya lo que se llama una autorización para que ella se someta a un juicio de responsabilidades. Habida cuenta de las encuestas y las elecciones de este domingo, pues va a haber una otra Asamblea Legislativa totalmente distinta a la hegemonía que había en el tiempo del masismo, y no creo que autoricen un juicio de responsabilidad contra Yanine Áñez. De modo que yo no creo que haya juicio contra Yanine Áñez, y si ha cometido algún delito, pues ya lo pagó. Lleva más de 4 años detenida en la cárcel de Miraflores. Bien, justamente esa iba a ser mi cuestionante siguiente, don William. ¿Cuánto puede durar un proceso como este? Entendiendo el proceso que usted nos decía de que primero pasa por
por el Congreso, por los asambleístas, obviamente tienen que decidir todo lo que usted ya nos relataba. En tiempo, ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Meses, días, años? Es muy difícil precisar el tiempo. Me pregunta por los juicios de responsabilidades, llamado político también. No, solo el de responsabilidades. Disculpe la falta de claridad. Ah, ya. Bueno. Se llama también de juicio político porque en el fondo es un juicio político, se trata de juzgar un comportamiento político. No hay bueno, hay unos plazos obviamente legales que en la realidad nunca se han cumplido. El único caso concluido que hay, digamos, es el de Luis García Mesa, que duró, no recuerdo exactamente ahora el tiempo, pero duró mucho tiempo. Ahí Juan del Ganado fue el abogado de la parte civil y duró muchísimo tiempo. Después han habido muchísimos intentos de hacer juicio de responsabilidades a Goni Sánchez, a Carlos Mesa, a Tuto, a todos los gobernantes, sobre todo el MAS se ocupó de hacer juicio o intentar hacer juicio a los mandatarios, y de ahí no se ha logrado, no recuerdo ningún otro caso en particular que se hubieran sometido a las reglas del debido proceso en un juicio de responsabilidades que hubiera concluido. No hay en este momento, no me acuerdo en este momento, no hay. Claro. Otro congreso, Analía, dentro de lo que usted nos decía, ¿no es cierto? No creamos que suceda dentro de esta asamblea, es decir, sería la próxima, ¿no? Entonces serían otros asambleístas. De alguna manera, esto, no sé, divaguemos en la posibilidad de que pueda suceder o no. Este nuevo congreso decide que sí se debe hacer el juicio de responsabilidades. O prácticamente como dicen los candidatos, simplemente la liberan y no hay juicio de responsabilidades. ¿Dónde dejaría esto a la justicia? ¿Dónde dejaría esto a la línea recta, William? Bueno, un mal precedente, ¿no? Porque se ha abusado con una persona, insisto, para mí nunca hubo golpe de Estado. Ella fue juzgada por haber cometido, entre comillas, un golpe de Estado. La transición constitucional en este caso no es un golpe de Estado. Siguieron funcionando la Asamblea Legislativa, no hubieron presos políticos, perseguidos. Hablo de la transición. Por lo tanto, no se rompió, digamos, el orden constitucional. Recordemos que Evo y Álvaro García Linera huyeron a México y ante ese abandono, digamos, de la presidencia y la renuncia, después lo que hace Yanine Áñez en su condición de senadora, era senadora segunda, renunció la primera, que era Adriana Salvatierra. Salvatierra. Sí, renunció entonces. Sí, Salvatierra. Entonces ella asume como presidenta del Senado, y la Constitución establece que cuando renuncia el presidente y el vicepresidente, asume el presidente o la presidenta, en este caso, de la Cámara de Senadores, y cuando no hay el presidente o la presidenta de la Cámara de Senadores, asume el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados. Esa es la línea de la sucesión presidencial. Entonces, ella ha respetado esa línea y le tocó ascender con toda la coyuntura y las dificultades del momento, pero le correspondía constitucionalmente ascender al poder y así lo hizo. Entonces eso no es golpe de Estado. Pero claro, el masismo, digamos, siempre inventó la teoría del golpe de Estado, y para justificar esa teoría es que la mete presa a ella y sucede todo lo que sucede. Claro, ahora la falta de claridad y no sé, me parece que se deben creer seres superdotados o por lo menos por encima de la inteligencia media, porque si la señora Yanine entonces no hubiese sido presidenta, las elecciones, la cual tiene al señor Luis Arce y al señor David Choquehuanca de vicepresidente, no serían válidas porque ¿quién las llamó? ¿Alguien que no es correctamente presidente entonces? No sé, de acuerdo, es una claro, apreciación que se me ocurre. Sí, de acuerdo, ese es el otro gran argumento. Pondrían ellos mismos en duda su legitimidad y su legalidad, digamos, como presidente electo en un proceso convocado, en este caso, por la presidencia, llamémosle transitoria, de Yanine Áñez. Sí, hay muchas cosas ahí que definitivamente no cuadran, y esto fue un abuso más del MAS, como tantos otros, como el caso Hotel Las Américas, el caso Leopoldo, La Calancha, Chaparina, en fin, bueno, la historia se encargará de jugar todas esas cosas, ¿no? Yo creo que los juicios de responsabilidades ahora van a comenzar posiblemente contra los verdaderos autores de hechos que definitivamente han violado y vulnerado derechos fundamentales que hasta ahora no le han hecho lance a la justicia boliviana.
Bien, William, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros su conocimiento, habernos aclarado estas dudas y, por supuesto, entender cuál es el camino que se viene para la señora. Muchas gracias, doctor William. Gracias por la invitación. Que tenga buen día.